Cordial saludo. A continuación se explicará la conversión de unidades de capacidad. Inicialmente se dará el concepto, luego la diferencia con volumen. En tercer lugar, las unidades con los múltiplos y submúltiplos. Posteriormente, la equivalencia con otras unidades de volumen y algunas de capacidad inglesa. Y finalmente, unos ejercicios de conversión de estas unidades. La capacidad es la cantidad de líquido que contiene un recipiente. La unidad de medida es el litro. Por ejemplo, esta botella tiene una capacidad de 1 litro porque puede almacenar 1 litro de agua u otro líquido. O esta probeta, donde se pueden medir 0,1 de litro, o sea, 100 mililitros de un líquido. O esta jarra, donde se pueden medir 5 litros de jugo, de agua u otro líquido. O esta jeringa con la cual se pueden inyectar hasta 10 mililitros de un medicamento. Las unidades de capacidad se emplean para medir líquidos almacenados en recipientes. Vamos con este ejemplo y con este tanque a diferenciar el volumen con capacidad. Recordemos que la capacidad es la cantidad de líquido que contiene un recipiente y su unidad es el litro. En cambio, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y su unidad es el metro cúbico. Quiere decir que este tanque, por ejemplo, tiene una capacidad de 2.500 litros. En cambio, su volumen es de 2,5 metros cúbicos. Este volumen resulta de multiplicar su largo por el ancho y por el alto. Aquí se pueden apreciar en este cuadro las unidades de medida de capacidad, con el litro como la unidad, y en la parte superior los múltiplos, el decalitro, hectolitro y kilolitro con su equivalencia, y en la parte inferior los submúltiplos, con el decilitro, centilitro y mililitro. O en este cuadro, donde hay equivalencias entre las medidas de volumen y capacidad. Decímetro cúbico, equivalente a 1 litro, 1 metro cúbico a 1000 litros, 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro, y estas de capacidad inglesas, un pie cúbico equivalente a 28.317 milésimas de litro, o 1 metro cúbico que puede contener 6.29 centésimas de barril. Aquí también en este cuadro hay equivalencia con otras unidades inglesas. Por ejemplo, 1 litro equivalente a 0.264 milésimas de galón, o un galón que contiene 3.7853 10 milésimas de litro, o un barril que es igual a 42 galones. Aquí se muestran los enlaces o links en YouTube de 8 tutoriales donde se explica la conversión de distintas unidades de medida. La conversión entre las unidades de capacidad, volumen y algunas unidades inglesas. Para transformar o convertir una unidad de medida a otra unidad se multiplica por un factor de conversión. ¿Y qué es un factor o unidad de conversión? Es una fracción o división en donde se ubican en numerador y denominador cantidades y unidades que son equivalentes. Por ejemplo, se sabe que 1 hectolitro es igual a 100 litros. Esta equivalencia se puede expresar en un factor o unidad de conversión, o sea, un fraccionario constituido en este caso en el numerador por 1 hectolitro, en el denominador por 100 litros. O a la inversa, en el numerador 100 litros y en el denominador 1 hectolitro. Estas factores o unidades de conversión se utilizan de acuerdo a la conversión que se realice. Por ejemplo, esta cuando se van a convertir litros a hectolitros. En cambio, este factor de conversión se emplea cuando se van a transformar hectolitros a litros.
Expliquemos a continuación algunos ejemplos. Juan Carlos utiliza 0,53 hectolitros de agua para bañarse. Se pregunta entonces, ¿cuántos litros de agua gastó? Primero, a la cantidad dada, o sea, 0,53 hectolitros, se le va a multiplicar por un factor de conversión, constituido en el denominador por las unidades iniciales y en el numerador por las unidades finales, en este caso los litros. Si consultamos esta equivalencia, apreciamos que un hectolitro es igual a 100 litros. O sea, que este factor o unidad de conversión queda entonces 100 litros sobre un hectolitro. Posteriormente, se procede a hacer la división entre hectolitro y hectolitro. Un hectolitro dividido por un hectolitro es igual a 1, o sea que estas unidades desaparecen o se simplifican. Para multiplicar un número decimal por una potencia de 10, se puede correr la coma hacia la derecha el número de veces equivalente al número de ceros que tiene la potencia. En este caso son 2 ceros. Por tal motivo, el punto o coma se puede correr hacia la derecha 2 posiciones, obteniendo como resultado 53.0 litros. O sea que Juan Carlos gastó 53 litros de agua para bañarse. En la factura del agua de una familia se informa que durante el mes emplearon 16.000 litros. ¿Cuántos metros de agua, cúbicos de agua consumieron? Se procede entonces a la cantidad dada, 16.000 litros, se multiplica por el factor o unidad de conversión. En el denominador se colocan las unidades iniciales, litros, y en el numerador las unidades finales, metros cúbicos. Al consultar la equivalencia, encontramos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por tal razón, este factor o unidad de conversión queda entonces un metro cúbico sobre 1000 litros. Se procede entonces a hacer la simplificación o división de los litros y estas unidades desaparecen. Para dividir un número por 1000, se puede entonces correr el punto o coma hacia la izquierda, el número de veces equivalente al número de ceros que tiene la potencia de 10. Como tiene 3 ceros, se corre hacia la izquierda 1, 2 y 3 posiciones, quedando el punto o coma entre el 6 y el primer cero, dando como resultado 16.0 metros cúbicos. O sea, que esta familia consumió durante un mes 16 metros cúbicos de agua. Natalia compró 5.4 galones de gasolina para su automóvil. ¿Cuántos mililitros de gasolina compró? En este caso, se realizan dos conversiones. Primero, galones a litros y posteriormente el factor de conversión de litros a mililitros. Primero, la cantidad dada, 5.4 galones, se multiplica por un factor o unidad de conversión. En el denominador van las unidades iniciales, galones, y en el numerador van los litros, que son las unidades finales para esta primera conversión. Al consultar su equivalencia, se encuentra que un galón es equivalente a 3.7853 milésimas de litro. O sea que este factor o unidad de conversión queda 3.7853 milésimas sobre un galón. A continuación, se simplifican o eliminan las unidades de galón, quedando solamente los litros. Vamos ahora al segundo factor o unidad de conversión. En el denominador, las unidades iniciales, o sea, litros, y en el numerador, las unidades finales. Se consulta su equivalencia y encontramos que un mililitro es igual a 0.00 una milésima de litro.
quedando el factor o unidad de conversión 1 mililitro dividido por 0.001 milésima de litro. Se simplifican las unidades de litro desapareciendo, quedando solamente las unidades de mililitro. Al multiplicar 5.4 por el 3.7853 10 milésimas, se obtiene como resultado 20.44 centésimas de mililitro sobre 0,001 milésima. Esta milésima se puede expresar en potencia de 10, que es lo mismo entonces de decir 10 a la menos 3. Cuando se va a dividir un número por una potencia de 10, o sea, una milésima o equivalente a 10 a la menos 3, se corre la coma hacia la derecha. El número de veces equivalente al exponente de la potencia de 10. Como aquí son 3, quiere decir que el punto o coma se puede correr 3 posiciones, obteniendo como resultado 20.440 mililitros. O sea que Natalia logró tanquear su carro con 20.440 mililitros. Continúen visitando www.comaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.